Cristo cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga mucho. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, compartiendo lo que Dios nos da. En el nombre de Jesús, yo quiero compartirles esto que Dios me dio, porque hemos estado hablando acerca del servicio y es hermoso servir siempre, porque sabemos que todo lo que hagamos lo hacemos para Dios. Vamos a leer dos textos. Uno, 1 Corintios 15, 58. Dice así la palabra: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. También en Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor y Padre, porque tú nos pones a servir, porque tú nos das ejemplo de servicio. Gracias, papito hermoso. En este momento queremos aprender de ti, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos poner por obra tu bendita palabra. Gracias, Dios y Salvador. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo. Amén y amén. La enseñanza de servir en nuestra sociedad es muy diferente a la enseñanza de servir dentro de las cosas de Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la gente prefiere ser servida que servir. Donde esta enseñanza que hemos aprendido no nos satisface mucho, porque a veces cuando nos sirven, no nos sirven bien y nos molestamos. ¿No te has enojado por algún mal servicio que te han dado? En cualquier parte. A lo mejor con el médico, a lo mejor en el autobús, a lo mejor en un restaurante, en un hospital. No sabemos dónde, pero a veces nos hacen enojar porque creemos que tenemos que ser bien servidos. Y no toda la gente sabe servir. No toda la gente. Nosotros sabemos, conforme nos dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir. El que da está haciendo un servicio para Dios. El que entrega está haciendo un servicio para Dios. El que recibe es el que está, el que recibe es el que está, pues, recibiendo, como dice, ¿verdad? Sí, pero nosotros sabemos que con esto Dios estaba expresando que no es malo recibir, no es malo, pero también sabemos que es mejor dar, porque dice la palabra de Dios que los que dan son bienaventurados. No sé si ustedes han tenido una experiencia al recibir o han tenido una experiencia al dar. A veces nosotros, cuando tenemos algo en nuestra vida y hemos recibido, de veras, hermanos, que nos sentimos con un gozo, con una alegría, con una satisfacción de saber que alguien está preocupado por ti, que alguien está ayudándote, que está bendiciéndote. Pero también cuando nosotros damos, experimentamos ese gozo. Experimentamos el gozo de servir a otros, a los que necesitan. Yo no estoy hablando de cosas económicas, cosas materiales, aunque también van incluidas. Las cosas materiales y las cosas que nosotros necesitamos van incluidas en el dar.
¿Qué es servicio? Servicio es estar sujeto a alguien por cualquier motivo y hacer lo que esa persona dispone. ¿Sí? Aquí en este caso, el que dispone que sirvamos es Dios. Y aquí en este caso de nuestra iglesia, de nuestra casa, el que dispone que sirvamos es el pastor. Dice, ¿tú podrías servir en esto? En nuestra casa, el papá, la mamá, el esposo, el que dispone y nos dice, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías servir? Nosotros sabemos que ¿qué es el don de servicio según la Biblia? El Señor nos ha enseñado que el que tiene el don de servicio se goza al ayudar, se goza al bendecir, se goza al colaborar y seguir instrucciones para ser de utilidad a otras personas. La persona que tiene el don de servir tiene la habilidad para descubrir la necesidad de las otras personas. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que alguien tiene necesidad, nos acercamos. No tenemos que hacer oídos sordos. ¿Qué es el don de servicio? Ya dijimos que es colaborar y seguir instrucciones. Hermanos, hay que oír la voz de Dios. Hay que oír y hacer lo que hemos aprendido. Trabajar para Dios es predicar su palabra. Predicar su palabra no nada más es estar aquí, al frente, o ir a un auditorio y exponer, no. Predicar su palabra es manifestar a los demás las grandezas y las proezas que ha hecho Dios dentro de la iglesia y en nosotros mismos. Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Dios nos ha bendecido mucho. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos llama a servir y a predicar su palabra a toda criatura. Esto lo dice Marcos 16:15. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Servirle a Dios es cumplir su voluntad y hacerlo con amor, dando lo mejor de nosotros y salvar a los que tiene cerca. ¿A quién tiene cerca, hermano? ¿A un vecino? ¿A un amigo? Ahora que se ha dado tanto, que hoy estamos y mañana no sabemos, ¿a una viuda? ¿A un huérfano? ¿A quién tienes cerca, hermano? A ese le tienes que ayudar. Dice, a toda criatura. Servirle a Dios es cumplir su voluntad y hacerlo todo con amor. Con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, dando lo mejor de nosotros. En Lucas 10, 33, 34 es una historia que ya todos conocemos. Es una historia que nos enseña lo que es un servicio, que nos enseña lo que es sentir amor por los demás. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué hizo? Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas, dice que con vino y aceite. Se acercó a él y lo estuvo cuidando, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a su alojamiento y lo atendió. Ahí estuvo con él cuidándolo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos entregado, ofrecido ayudar a alguien?
a estar con alguien a los pies de su cama y orar y servirle y ayudarle. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A veces, hermanos, sentimos temor. A veces no nos da esa confianza por la situación en que estamos pasando. Pero ¿saben una cosa? Nosotros ya debemos de servir, ya debemos de acercarnos, ya debemos de saber que el Señor nos cuida, nos protege. No nos vamos a exponer con gente a la que no podemos ir a cuidar, pero sí hay gente que ya está bien, pero está pasando por penas, por dolor, por angustias. Todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes y todos debemos de servir desde el más pequeño hasta el mayor. Miren, tenemos dos personajes que aquí les voy a mencionar. Uno se llama Timoteo. Timoteo era un joven, era un chico que aprendió de su abuelita Loida y de su mamá Eunice. Timoteo aprendió a amar, aprendió a bendecir, porque eso era lo que hacían su mamá y su abuelita, porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros recibimos de ellos amor. Y pues la palabra no nos dice lo contrario. También este mismo varón joven conoció a otro varón que se llamaba Pablo. Este Pablo también en su tiempo no era muy bueno, perseguía a los cristianos, pero aprendió porque los apóstoles le enseñaron. Cuando alguien te enseña, te lo tiene que demostrar con hechos. Entonces, este Pablo aprendió y él le sirvió de mucho al Señor. Inclusive él le dijo a Ananías, ve por él porque él me va a ser de utilidad. Ya lo tenía apartado, así como nos tiene apartados a nosotros para servir. En esta historia nosotros vemos que Timoteo y Pablo iban por lugares, iban a compartir la palabra de Dios, iban a hablar del Señor y a servir. Ahí Pablo se dio cuenta que Timoteo amaba a los cristianos, amaba a la gente, que Timoteo los animaba y les compartía todo lo que Pablo le había enseñado. Y ellos iban a lugares donde habían problemas, no nada más a lugares tranquilos y espaciosos. Cuando Pablo visitó Listra, en su segundo viaje de predicación, se dio cuenta de que Timoteo amaba de verdad a los hermanos, de que Timoteo se entregaba de corazón, de que Timoteo aún en estar en cosas difíciles, él seguía adelante. Timoteo abrió varias iglesias, si ustedes leen. Timoteo iba junto con Pablo, incluso estuvo en la cárcel con él, pero él seguía sirviendo. Él sabía que servir siempre era para Dios, era para hacer lo que Dios nos enseña. Hay personas que sirven y que a veces nosotros ni cuenta nos damos, hermano. No sabemos ni quiénes son, ni cómo lo hicieron. Nosotros ahora nos damos cuenta, gracias a Dios, por las Escrituras, por la palabra. Pero fíjense que hay una historia que a mí me llamó mucho la atención acerca de dos espías que sirvieron a Dios. Josué los envía a un lugar pues no muy agradable que digamos y les dice: vean la tierra y la ciudad de Jericó, véanla, analícenla, dense cuenta qué es lo que pasa.
Cuando Dios nos dice que veamos, ve a tu vecino que está al lado, ve a tu tío, ve a tu hermano, velo, ve qué está pasando, ve qué está haciendo. Cuando los espías entran a Jericó, ¿a dónde creen que van? Van a la casa de Rahab. Pero alguien le dice al rey de Jericó: anoche vinieron 2 israelitas para espiar la tierra. Al oír esto, el rey envía a Rahab unos hombres que le ordenan: saca a los hombres que están en tu casa. Pero Rahab le dice que ya no están, que se fueron, que vayan rápido y los van a encontrar antes de que cierren las puertas de la ciudad. Pero Rahab fue usada por Dios y también le sirvió a Dios, porque los subió a la azotea de su casa. Y así no los encontraron. Entonces, servir a Dios, hermanos, es que te atreves a estar donde Él te dice. Es que te atreves a hacer acciones que glorifiquen a Dios. ¿Por qué nosotros cumplimos el mandato de Dios? Para hacer crecer el ministerio, para hacer crecer su obra. Miren, hermanos, si aquí, todos los que aquí nos congregamos, nunca hubiéramos hablado y nunca hubiéramos hecho buenas obras, ¿saben qué pasaría? Esto estaría vacío. Yo no sé si ustedes han oído que hay iglesias que están muy grandes y todo, pero hay poquita gente, ¿sí? Pues hay que servir para Dios, para que la gente sepa quién es Él. Servir a Dios es que a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos, estamos glorificando su nombre, porque cumplimos su mandato en el ministerio. Cumplimos su mandato en este lugar y demostramos la realidad de nuestra fe. Yo no puedo hacer algo que no sienta en mi corazón, porque el que me guía es Dios. Servir a Dios, la fe se manifiesta a través de nuestras obras. Nosotros tenemos que hacer obras de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a lo que vemos. ¿Por qué nuestras obras a veces están al mínimo, están pequeñitas? ¿Por qué a veces no nos dan ganas de ir, de visitar, de ayudar, de bendecir a otros? ¿Por qué? Cuando no se alimenta nuestro espíritu de esta palabra, cuando no vemos en los evangelios todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Pablo, todo lo que hicieron cada uno de los personas que están aquí escritas, cuando no está, no nace en nuestro corazón hacerlo. Nuestro espíritu debe de estar alimentado de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar el mensaje, nosotros tenemos que oír la palabra para que en nuestro corazón nazca ese deseo. Otra razón para servir al Señor es porque no hay muchos servidores que estén dispuestos a trabajar para Dios. No hay muchas personas que les guste, que les digan: oye, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes ir a visitar a ¿Puedes predicar? ¿Puedes? No hay muchos que estén dispuestos a cumplir el mandato. Así que usted y yo, que somos hijos de Dios, cumplamos este llamado. Tenemos que edificar mediante nuestro servicio, primero ¿en dónde? En nuestra casa, en nuestra congregación, delante de la gente que nos ve, porque esa gente va y habla a los demás. Como creyentes debemos de ser servidores guerreros,
servidores obreros, servidores de fe y ser usados por Dios, dejarnos usar por Dios. Cuando servimos, damos un buen testimonio, hermanos. Damos buen testimonio porque la gente se da cuenta. La gente que está a nuestro alrededor se da cuenta cuando tú tratas con amor a los demás. Cuando tú te interesas y le dices qué le pasa, cómo está, en qué puedo servirle, en qué le ayudo. La gente se da cuenta. ¿Qué dijo Jesús sobre el servicio? Nosotros no lo sabemos. En Marcos 9:35 dice el Señor: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues servir. ¿A quiénes? A todos. No nada más a los del alto mando. No, a todos, desde el más pequeño, no pequeño de edad, no pequeño de tamaño, sino desde el hermano más pequeño, más humilde, más sencillo, desde el hermano que nos mira con amor, hasta el que nos ve con odio, porque los hay, hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que servir a todos. Como Jesús es un ejemplo de servicio, porque Él dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Es un ejemplo de humildad, de misericordia, de mansedumbre, ¿sí? El amor, de amor en cualquier lugar. Nosotros debemos de estar al servicio de Dios. Nosotros debemos de estar entregados a Él. Porque cuando nosotros lo hagamos, ¿saben qué, hermanos? Seremos recompensados. Pero no lo hacemos por eso. Aunque sabemos y estamos seguros que vamos a ser recompensados. Porque la palabra de Dios dice que lo que tú hagas te será recompensado. El dar trae recompensas. Así dice su palabra. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, dice la palabra de Dios, Proverbios 11, 24 y 25. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, nosotros tenemos que servir, tenemos que amar, tenemos que bendecir, tenemos que entregar nuestro amor a los demás. Porque hagan de cuenta que tenemos algo grande, grande. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, es un pastel grande, gigante, gigantesco, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer con él? No me lo voy a comer todo, porque me va a hacer daño. Yo voy a compartirlo. Y todo eso que Dios nos da, lo voy a compartir con los demás. Les voy a dar a los demás de lo que Dios me ha dado a mí. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Dios y Salvador. Vamos a ver Lucas 22, 27. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? A veces nosotros vemos en una fiesta, en una reunión, en una junta, que hay lugares exclusivos para gente importante. Y dice el Señor: sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. No me senté en el primer lugar. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve, y así debemos de estar nosotros. No importa el lugar que ocupemos, tenemos que seguir su ejemplo. Miren, hermanos, hay una batalla entre considerarnos aptos para servir al Señor. Eso se debe a que consideramos que no somos suficientemente
que no somos suficientemente idóneos, santos, maduros, que no somos lo que quisiéramos ser para servir. Pero en realidad eso no se trata con buenos o perfectos o extraordinarios que seamos. Eso no es, sino lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros queremos es que para hacer la voluntad de Dios debemos de estar con Él. Y si su voluntad es que sirvamos, pues vamos a servir. Porque es lo que Él hace en nuestra vida. No crean que lo hacemos por voluntad propia. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Es que no soy apto. No te preocupes. Dios te va a llenar de su gracia. Esa gracia tan perfecta que pone en nosotros para que los demás nos escuchen. Y si no te escuchan, no te preocupes. Tú ya hiciste tu parte. Tú ya caminaste, tú ya te acercaste, tú ya diste, tú estás al servicio de tu Padre. Y todo lo que servimos siempre va a ser para Dios. Vamos a darle gracias, hermano, a Dios por su palabra, esta bendita palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos inspira a hacer las cosas que Él quiere. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre, bendito Rey y Salvador, te damos gracias. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias porque tú te manifiestas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque es mejor dar que recibir y nosotros queremos dar. Nosotros, Señor, queremos estar activos, Señor. Mira, Padre Santo, que hay tantas necesidades, tantas a nuestro alrededor, en todas partes del mundo, Señor, pero nosotros queremos servir donde tú nos pongas. Tú nos pusiste aquí, Señor, pues aquí queremos servirte. Aquí queremos, Señor, estar sirviendo y haciendo tu voluntad. Padre Santo, gracias. Gracias por estos momentos en que nosotros escudriñamos tu santísima palabra y aprendemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar. Gracias porque están conectados y seguimos adelante. Seguimos en el nombre de Jesús. Amén.